Espero que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Hoy aquí desde casa, por el hecho de tener el coche en el mecánico, no puedo hacerlo en el exterior. Tengo todos los equipos de grabación, tanto los trípodes como los micrófonos allí, así que será un poco distinto, quizás como al comienzo, pero quería compartir con ustedes algo que Dios trataba conmigo. Y es de la cantidad de oportunidades que muchas veces perdemos, pero no porque Dios no nos las dé, no porque no estén allí, sino por el hecho de que por nuestras malas decisiones quizás, pero especialmente por nuestro carácter, ya sea un carácter débil o un carácter malo. Y no estoy hablando de un carácter fuerte, sino de un carácter malo. Hay una diferencia entre una cosa y otra. El carácter fuerte podemos encontrarnos una persona que quizás pasa una circunstancia muy difícil, pero aún con todo se mantiene en su lugar, no pierde su compostura. La persona de mal carácter es aquella persona que por todo se irrita. Una persona que quizás está en la calle, alguien lo golpeó, lo tropezó o pasó algo que no quería que ocurriese y se altera muy fácilmente. Nosotros solemos pensar que los cristianos tenemos que tener un carácter débil, un carácter a quien todo el mundo puede decirle lo que sea y que tenemos que callarnos. Sin embargo, encontramos en la Biblia hombres de Dios. Abraham, el hombre de la fe, el padre de la fe, le llama a Dios, amigo de Dios. Pero Abraham fue un hombre que, llegado el momento, cuando tuvo que luchar con una espada para salvar a su sobrino Lot, no tuvo ningún reparo en salir a la guerra, no tuvo ningún reparo en enfrentarse a sus enemigos para librar a su sobrino. Otro hombre fue Moisés. A los 80 años, Dios llama a Moisés en medio del desierto para hacer el trabajo de librar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ustedes se imaginan con 80 años caminando a través de un desierto, lidiando y llevando adelante un grupo de 2 millones de personas? Esto fue lo que hizo Moisés. Tenía un carácter bastante malo, por decir así, y Dios lo fue moldeando hasta llegar a ser el hombre más manso de la tierra. Moisés fue un hombre que, cuando llegó el momento, habló con el faraón, habló con autoridad. Él dijo, yo quiero, y Dios dice que liberes a mi pueblo. Y llegado el momento lo veíamos orando de rodillas, por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Hombres como Elías, hombres como Pablo incluso, que lo vemos en la Biblia, que transformó el mundo de su época, un hombre que llegó a evangelizar todo el mundo de su época, pero que tenía un carácter fuerte. Él dejó de ser esa persona agresiva. Antes de conocer a Cristo, él dice que respiraba amenazas y muerte, pero llegado el momento, este hombre se entrega a Cristo y toda su vida cambia. Dejó de ser agresivo, dejó de ser una persona violenta, pero fue una persona decidida, determinada. Quizás sí violenta, pero espiritualmente. Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo, los hombres de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los valientes lo arrebatan. Hay traducciones que hablan de violencia, hay traducciones que hablan de valientes lo arrebatan. Pero allí la palabra traducida es los hombres audaces, los hombres arrojados, los hombres de acción. Muchas veces pensamos que los cristianos tenemos que ser esas personas a quien todo el mundo le pasa por encima, esa persona dócil, pero los hombres que Dios busca son hombres que van hacia adelante, que luchan espiritualmente, que luchan por detener o por retener lo que se les ha dado. Podemos hacer muchísimas cosas, pero no dejes que nadie te arrebate lo que Dios te dio. Cosas que pasaron, yo siempre les digo, porque ha sido mi experiencia. Yo muchas veces no entendí por qué pasé tantas cosas en mi vida. Desde niño hubieron muchísimas cosas que yo veía que otros niños no vivían y yo las pasaba. ¿Saben? Y después llegué a ver cómo Dios a través de todo aquello me fue formando, me fue moldeando, fue tratando conmigo. Para llegar a ser esa persona, llegó el momento que tuve que enfrentarme y decir, yo quiero esto. Y cuando la gente se reía, se burlaba de mí porque yo quería ser pastor, porque Dios me había llamado, porque quería un instituto bíblico, digo, no, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que Dios quiere de mí. Y luché por eso y alcancé la promesa que Dios me había dado y llegué a cumplir parte del propósito. Estoy en carrera, estoy luchando,
pero Dios me ha formado y me sigue formando para poder alcanzar todo el plan que Él tiene para mí. Uno no entiende, y sabe, yo muchas veces no entendí y vi a Pedro de una manera, ese hombre impulsivo, arrebatado, ese hombre que yo siempre dije, Pedro es como un calcetín, abre la boca para meter la pata. Pero cuando uno ve el trato de Dios con Pedro, cómo de repente Dios le dice a Pedro, tú ya no serás Simón, sino que serás Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. Y después un poco más tarde, como Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios. Como en un momento Jesús le dice, ven a mí caminando sobre las aguas, y lo anima, y segundos después dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como en un momento lo anima y como al otro momento lo reprende. Como Dios fue tratando con él. Y la idea fue cómo Dios fue llevándole de contraste en contraste y de situación en situación para que Pedro llegase a tener ese carácter tan formado en todas las situaciones y en tantos contrastes y en tantas vicisitudes que cuando la gente quiso burlarse de él, a Pedro no le importó. Cuando se enfrentó a su familia, dejando su empresa de pesca, Pedro era un hombre de dinero, no se confundan. Dicen que era un hombre bruto, que sí podía ser bruto, podía ser un hombre muy fuerte, era un pescador, tenía que tener fuerza para levantar las redes y meterlas encima del barco, pero fue un hombre de muchísimo dinero y tenía una empresa familiar. Y cuando él deja todo, yo estoy seguro que su familia, muchos se rieron de él, pero él dijo, yo voy a seguir a Jesús. Tenemos que tener determinación. Los hombres de Dios, sí, somos mansos. Jesús dijo, mansos como palomas, astutos como serpientes. No tengas miedo de pelear y de arrebatar lo tuyo. Y no estoy hablando de pelear físicamente, porque Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, principados y gobernadores en las regiones celestes. Nuestra lucha es espiritual. No tengas miedo de luchar. Hay quien huye de la lucha. Yo he escuchado gente decir, yo no quiero, yo quiero vivir una vida tranquila, yo busco a Dios, quiero vivir una vida tranquila. Pero es que ya estamos en la lucha. Nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, está alrededor nuestro como león rugiente buscando para devorarnos. Y no podemos ser pasibles. No podemos ser esa persona, ay no señor león, no me coma. Una vez escuché a un hombre que veía a su hijo poseído, estaba siendo liberado y le decía, Señor Sata, por favor salga de mi hijo, que mi hijo es bonito. No podemos ser pasibles. En ese momento tenemos que tomar autoridad. En el nombre de Jesús te vas. Y tenemos que ser esos hombres que Dios quiere usar. Hombres firmes. Hombres que si bien somos mansos, llegado el momento, tenemos que luchar. Y peleamos por nuestras bendiciones. No tengas miedo de luchar. No tengas miedo de pelear espiritualmente la batalla que tienes por delante. No tengas miedo de arrebatar tus bendiciones. No tengas miedo de ser la persona que Dios quiere que sea. Deja que Dios forme tu carácter. Hay cosas que están sucediendo. Dios te está formando. Estás luchando y Dios te está formando. Estás luchando y Dios te sigue preparando. Estás luchando y hay muchas cosas que no entiendes, pero quiero decirte una cosa, no estás solo, porque Dios está luchando contigo. Dios va a tu lado. Lo que estás viviendo es parte de la victoria que Dios tiene para ti. Espero que seas esa persona que Dios quiere ser. Carácter débil, no. Carácter fuerte, un carácter firme. Ese carácter que Dios quiere formar en ti es el carácter que te llevará a arrebatar la victoria, a pelear por tus hijos, a pelear por tus propósitos, a pelear por tu bendición económica, a pelear por tu trabajo, a pelear por lo que necesitas tener, a pelear por cambiar tu vida y a pelear por ser esa persona que Dios quiere que seas. Que tengas un muy buen día. Que Dios te bendiga en todas las cosas que haces y no temas ser esa persona que Dios quiere que sea. Hombres de fe, hombres valientes.
hombres decididos. Recibe un abrazo de mi parte.